Muy buenas noches, muy buenas tardes con todos y todas las personas presentes. Queremos agradecerles el día de hoy su participación a nombre de nuestro señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, así como de la señora directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. El día de hoy vamos a estar desarrollando la conferencia Elecciones Municipales Complementarias 2025, Causas y Consecuencias, la cual estará a cargo de la abogada Yanek Mercedes León Gómez. Vamos a dar a continuación una breve reseña de su hoja de vida profesional. La abogada Yanek Mercedes León Gómez es profesional de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones. Es una profesional que cuenta con un magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en Derecho Electoral. Se ha desempeñado como secretaria jurisdiccional en jurados electorales especiales y ha sido excomisionada de la Defensoría del Pueblo, así como también como abogada de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente es abogada de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones. Damas y caballeros, antes de dar paso a nuestra expositora, vamos a solicitarles que las preguntas sobre el tema que se va a desarrollar el día de hoy lo puedan hacer a través del chat, así de por favor poder dar lectura y respuesta correspondiente. Muchas gracias y adelante, Janet. Podemos iniciar. Muchas gracias, José Francisco. Buenas noches con todos. Voy a proceder a compartir el material, por favor, para que puedan visualizar. Y me confirman, por favor, si se ve. Sí, ¿podrías ponerle en pantalla completa, por favor? Sí, a ver. Ya, Sí, se visualiza, ¿verdad? sí, sí está Bien. bien. Gracias. Como ya habían mencionado, el tema que nos convoca hoy es el tema de elecciones municipales complementarias 2025, análisis de causas y consecuencias. Bien, para iniciar con nuestro tema, primero debemos señalar de que existen ciertos supuestos de nulidad total en las elecciones municipales. Como bien ustedes saben, las elecciones municipales se desarrollan conjuntamente con las elecciones regionales cada 4 años, ¿no? Y tratándose de elecciones municipales distritales, cada distrito constituye un distrito electoral, ¿no? Entonces, el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales nos dice que el Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de elecciones en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades por infracción de la ley que hubiesen modificado los resultados de la votación. También nos dice que es causal de nulidad de las elecciones la inasistencia de más del 50% de los votantes al acto electoral, o cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos, ¿no? Y señala además que en estos casos proceden elecciones municipales complementarias, ¿no? Como podrán observar, hemos subrayado en diferentes colores los tres supuestos o los tres causales por las cuales se puede declarar una nulidad de unas elecciones municipales, ¿no? En el primer caso, por irregularidades, puede producirse una nulidad parcial o una nulidad total. En los dos últimos supuestos, que son supuestos numéricos, por inasistencia, ausentismo del más del 50% o votos nulos o en blanco que superen los 2/3, son ya supuestos netamente numéricos, ¿no? Habría que ver simplemente cuál es el resultado de las elecciones en cuestión de asistencia o de votos nulos o en blanco, ¿no? Entonces, nos dice también la ley que en estos supuestos, cuando se da la nulidad total de la elección de la elección correspondiente, se procede a realizar elecciones municipales complementarias. Entonces, para saber cómo es que hemos llegado a estas elecciones municipales complementarias, debemos remitirnos a los antecedentes de la elección ordinaria primigenia para el actual mandato de las autoridades regionales y municipales, ¿no? Que fue en las elecciones regionales y municipales del 2022, llevadas a cabo el 2 de octubre de aquel entonces.
¿no? En este caso, en los distritos de Pion y Ninabamba, en los que actualmente se están llevando las elecciones municipales complementarias de este año, dos organizaciones políticas solicitaron la inscripción. En el caso del distrito de Pion fueron las organizaciones políticas Alianza para el Progreso y Cajamarca Siempre Verde, de las cuales solo una llegó a inscribirse, que fue Alianza para el Progreso. Este distrito contaba con un total de 1.269 electores hábiles, constituyéndose de ese modo el 635 la mitad de estos electores. Es decir, en el supuesto de concurrencia de electores hábiles para garantizar o acreditar el cambio democrático de las autoridades, tenían que concurrir a sufragar por lo menos 635 electores, pero acudieron a votar únicamente 570 electores, que constituyen el 44,92% del total, ¿no? Y en el caso del distrito de Ninabamba, de lo mismo, dos organizaciones políticas solicitaron su inscripción, que era Frente Regional de Cajamarca y Cajamarca Siempre Verde, de los cuales solamente se inscribió una, que fue Frente Regional de Cajamarca. En este distrito de Niabamba se contaba con 2.737 electores hábiles, constituyéndose el 50%, la cifra de 1.369 electores, pero acudieron a votar únicamente 894 electores, que constituye un 32,66%. Entonces, como podemos observar, se produjo un ausentismo mayor al previsto en la norma, lo que produjo que se declare de oficio la nulidad de las elecciones en este y en otros distritos más, ¿no? Por este supuesto de inasistencia. Eh, Producida esa causal de nulidad, se convocó a elecciones municipales complementarias en el año 2023 para el 2 de julio de aquel año, ¿no? En esta primera elección complementaria, en el distrito de Pion, dos organizaciones políticas solicitaron su inscripción, pero solo una logró su inscripción, que fue Alianza para el Progreso. En este caso, el total de electores hábiles fue 1.176 y solamente acudieron a votar 33 ciudadanos, lo que constituye solo el 2,81% de los electores que tenían que acudir a votar, ¿no? Y para el caso del distrito de Ninabamba, ninguna organización política participó en el proceso electoral, ¿no? Es decir, desde primarias, ninguna organización política, ni regional, ni de alcance regional, ni de alcance nacional, decidió presentar listas o realizar sus elecciones primarias en un primer momento, ¿no? Y por ello es que tampoco presentaron listas en la etapa de inscripción correspondiente. Bueno, lo que sucedió también, dado que solamente en Pion votaron 33 ciudadanos, también se declaró la nulidad de las elecciones municipales por inasistencia del más del 50% de electores hábiles, ¿no? Y bueno, en el caso de las elecciones de Ninabamba también se declaró la nulidad, pero porque no hubo participación de ninguna organización política, lo cual imposibilitaba que se pueda proclamar alguna autoridad del caso, ¿no? Estoy viendo manitas levantadas, espero, conforme a la indicación que ha dado la organización, vamos a dejar las preguntitas para el final. Vamos anotándolas, las vamos a absolver en la medida de lo posible a todos, por favor. Bien, aquí podrán observar de que ya habíamos visto en la primera diapositiva de que la norma, el artículo 36 de la LOM, establece tres causas de nulidad, ¿no? Y en ninguno establece que una elección municipal se puede declarar nula por la falta de participación, pero lógicamente es un hecho inevitable de que si no hay participación política, tampoco hay lista por quién vote el ciudadano
y por ende lista por la que gane las elecciones, ¿no? Y asuma la gestión municipal, ¿no? Entonces, se tenía necesariamente que declarar la nulidad de las elecciones ya convocadas en este distrito, ¿no? Es decir, en Minabamba no hubo elecciones, no se llevó a cabo las elecciones complementarias en el año 2023. Producto de esa nueva nulidad, también en el 2024 se convocó nuevamente a unas elecciones complementarias para el 26 de mayo de aquel año, ¿no? En este caso, tanto en Pión como en Ninabamba, solo una organización política presentó sus solicitudes de inscripción, ¿no? Que fue la organización política Alianza para el Progreso. En el caso de Pion, el total de electores hábiles fue 1.143 y solamente acudieron a votar 464 electores, lo que constituía el 40,559% de electores, ¿no? Entonces también se produjo nuevamente el supuesto de nulidad por inasistencia de los electores, lo mismo que en Ninabamba, donde de un total de 2.347 electores hábiles, solamente concurrió a votar 460, lo que constituía casi el 20%, ¿no? Em, Se produce una nueva nulidad, pero acá hay un datito interesante, ¿no? Esta organización política participante pidió al Jurado Nacional de Elecciones que se inaplique el artículo 36 de la LEM, que establece que se declara la nulidad por la inasistencia del más del 50% del total de electores hábiles, ¿no? En ambos distritos. Las cuestiones, los fundamentos de hecho para pedir esta inaplicación fueron similares, y ellos pedían que se aplique el antecedente del caso Huacachi. Y finalmente, en la resolución final, resolviendo ya en vía de apelación el Jurado Nacional de Elecciones, dijo que no era posible inaplicar el artículo 36 porque los hechos no eran iguales. ¿Qué había ocurrido en el caso Huacachi? El caso Huacachi era una elección ordinaria que se llevó a cabo en el 2010 y que se declaró nulo también por ausentismo. En ese supuesto también, parecido a este caso, se llevaron tres elecciones complementarias sucesivas. El último fue la elección complementaria del 2012, en la cual en esta última, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones decidió inaplicar el artículo 36, pero no fue precisamente aisladamente por la inconcurrencia de los ciudadanos, sino que se evaluó una serie de factores, entre ellos los antecedentes de las elecciones complementarias anteriores a la última, ¿no? Que fue la del 2012. ¿Qué había ocurrido en las elecciones anteriores, convocadas, no, las elecciones complementarias anteriores? Uno, que producto de la fiscalización de los padrones electorales, sucesivamente en todos los procesos electorales, se había llegado a depurar a más de 500 ciudadanos que no residían en el distrito correspondiente, ¿no? Lo que comúnmente le llamamos electores golondrines. También tomó en cuenta diversos hechos de conflictos sociales electorales, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido ataques a miembros o integrantes de los organismos del sistema electoral en los diversos hitos del proceso electoral, y específicamente el día de las elecciones, ¿no? A pesar de haber desplegado acciones para disuadir esos actos de violencia, no se había logrado, lo cual en una elección complementaria había suscitado incluso la quema de material electoral de más de 5 actas electorales de las 10 que se tenían, ¿no? En ese distrito. Y en el último proceso electoral complementario, incluso a pesar
tener el resguardo policial, el resguardo de las Fuerzas Armadas, nuevamente se produjeron hechos de violencia que implicó ¿no? la pérdida de material electoral, de actas electorales, y aún así se tenía un buen porcentaje de votos válidos que superaba el 40%, ¿no? Entonces, ahí se evidenciaba con las actas incluso siniestradas de que existía esa posibilidad de que no había ese número mayor al 50% de ausentismo. Entonces, todos estos hechos en conjunto, valorados de manera conjunta, hicieron que en aquel año es el único antecedente en el que se inaplicó el artículo 36 de la LEM, ¿no? Y se decidió proclamar al ganador. Pero además hay que tener en cuenta que en ese caso hubo diversidad de participación política de organizaciones políticas diversas, ¿no? Hubo como 3 o 4 listas participantes en las diferentes elecciones complementarias, lo cual, como hemos visto, no ha sucedido en Pion y Ninabamba, donde solo una organización política participó en las complementarias en Pion, y es más, en el 2023 en Ninabamba ninguna organización política participó en el proceso electoral, a pesar de que forma parte de los fines de las organizaciones políticas, ¿no? Bien, entonces, desestimado estos pedidos de nulidad en las elecciones municipales complementarias del 2024, se tuvo que llevar a cabo unas nuevas elecciones complementarias, o se tuvo que convocar a unas nuevas elecciones complementarias, ¿no? Que en este caso ya estamos hablando de estas elecciones municipales complementarias de este año, ¿no? Del 2025, que ha sido convocado para el día 28 de septiembre del 2025, ¿no? Ya estamos próximos al día de las elecciones complementarias en los distritos de Pion y Ninabamba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos en estas elecciones municipales complementarias? En el caso de Pion, con la resolución 92 de 2025, se aprobó el padrón electoral definitivo, en el que el total de electores hábiles para este proceso es de 1.093 ciudadanos. Hay 2 organizaciones políticas que están participando por PION, que es el Partido Político Nacional Perú Libre, donde cuenta con una lista completa inscrita, lo mismo que Alianza para el Progreso, también con su lista completa. Em, y en el distrito de Ninabamba tenemos un total de 2.052 electores hábiles, también con las mismas organizaciones políticas, ¿no? Partido Político Nacional Perú Libre y Alianza para el Progreso. En este caso, también tenemos listas completas inscritas, 6 candidatos de un alcalde y 5 regidores. Bien. Entonces, según el cronograma electoral aprobado para este proceso electoral complementario, ya han concluido varios hitos electorales, ¿no? Iniciamos el proceso electoral con la publicación del decreto supremo del 23 de noviembre. Bueno, se ha llevado a cabo ya diversos hitos, como es el cierre del padrón electoral, fechas para que las organizaciones políticas presenten sus padrones, renuncias a organizaciones políticas, entre otros, ¿no? ¿Y en qué hito nos encontramos? Ya estamos en este último eh, trimestre, por decirlo así, ¿no? Y justamente el día de hoy se cumplen 2 hitos importantes, ¿no? Que es la fecha límite para que cualquier candidato pueda renunciar, o para que las organizaciones políticas decidan retirar su lista de candidatos, ¿no? Aquí una precisión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre renuncia y retiro de listas, ¿no? En el caso de renuncias, es una decisión unilateral del candidato de ya no querer participar en el proceso electoral, ¿no? Digo, ya estoy en mi libertad de ya no querer seguir siendo candidato, así que solicito mi
o presento mi renuncia a mi candidatura ante el jurado electoral especial, se sigue el trámite que debe estar con firma certificada por el secretario del jurado electoral especial y pagando la tasa correspondiente, ¿no? En el caso del retiro, ya no es una decisión unilateral del candidato, sino es una decisión de la organización política de retirar la lista que presentó para ese distrito, ¿no? O para esa provincia, en este caso para el distrito, ¿no? Y en este caso, en el primer caso, lo único que verifica el jurado electoral especial es la voluntad del candidato de renunciar, que esté dentro del plazo y que presente la tasa. En el caso de retiro de listas, ahí sí tiene que verificar que al interior de la organización política se haya seguido un debido procedimiento y que con el respeto de las garantías del debido procedimiento, obviamente, y que producto de ello se haya decidido retirar la lista presentada y además que lo haya hecho el órgano competente dispuesto en el estatuto, ¿no? Y otro hito también que se cumple el día de hoy es la fecha límite de publicación de listas admitidas. Pero en este caso, al ser solamente dos distritos, ya todas las listas están admitidas. Por lo menos no hay ningún incumplimiento o posible incumplimiento para alguna organización política en este hito de publicación de listas admitidas, ¿no? Pero todavía estamos a horas de concluir la fecha para renunciar o retirar listas de candidatos, ¿no? Recordemos que actualmente ya con la modernización, la era digital, ya pueden presentar estas renuncias o retiros de candidatos por medio virtual. Ya no es necesario ir presencialmente, ¿no? Y si es una renuncia y lo hace fuera, bueno, lo hace por medios virtuales, tiene que ser con firma digital del candidato. Bien, culminado este hito que vence el día de hoy, vamos a llegar al hito que es la fecha límite para resolver exclusiones de tachas en primera instancia. Tachas no se ha recibido en este proceso electoral, pero sí se ha evidenciado que hay diversos expedientes de exclusión de candidatos, los cuales en su 99% han sido desestimados, ¿no? Han sido declarados improcedentes, no al lugar las exclusiones de los candidatos porque se ha evidenciado de que no los hechos por los cuales se ha emitido el informe de fiscalización no ameritan las exclusiones, ¿no? Luego, el 29 de agosto, vence el plazo para resolver tachas en segunda instancia y bueno, vemos ¿no? Que al parecer no va a ser necesario llegar a esta etapa porque no hay exclusión de candidatos. Y bueno, hasta un día antes del día de las elecciones, que es el 27 de septiembre, sí puede el jurado electoral especial excluir algún candidato si verifica con motivo de la fiscalización que se encuentre impedido de ser candidato por su situación jurídica, ¿no? Que haya sido sentenciado y que esté cumpliendo, por ejemplo, una sentencia o que haya sido inhabilitado por el Congreso, ¿no? Y bueno, el día 28 de septiembre ya va a ser el día de la elección de las autoridades municipales, un alcalde y 5 regidores en cada uno de los distritos mencionados, ¿no? Pion y Ninabá. Bien, entonces, viendo ese panorama ya completo, ¿cuáles son las consecuencias o viendo ya los antecedentes que nos han llevado a cabo, que nos han motivado a llevar a cabo unas elecciones complementarias este año? Vamos a ver también cuáles son las consecuencias de este proceso complementario, ¿no? En principio, debemos señalar de que mientras se desarrolla el proceso electoral complementario, las autoridades que estuvieron en el cargo durante la gestión anterior tienen que continuar en sus cargos, ¿no? Hasta que se produzca la nueva elección de las autoridades en los distritos señalados.
¿no? Lo otro es que las autoridades electas no van a asumir un nuevo mandato de la gestión, ¿no? No van a iniciar una nueva gestión, sino que simplemente van a completar el periodo de gestión de la elección ordinaria, que fue de 2023 y que culminará el 2026, ¿no? Y por tanto van a asumir sus cargos dentro de los 30 días de la proclamación por el JN. Es decir, si se lleva a cabo las elecciones el 28 de septiembre y eventualmente se tiene actas observadas o pedidos de nulidad y digamos que pasan unas 2 semanas en el trámite de eso y podría ser la quincena de octubre más o menos en que se haga la proclamación de resultados, dentro de los 30 días siguientes asumen los cargos estas autoridades electas, ¿no? Únicamente hasta culminado el 2026, ¿no? Hasta culminar la gestión actual. Eh, pero ¿cuál es el otro escenario si es que no se llega a elegir autoridades? Digamos que se produce nuevamente una situación de ausentismo, que esperemos que no, que se están, desde el Jurado Nacional de Elecciones, se vienen desplegando todos los esfuerzos necesarios para concientizar, educar, hacer campañas para que los ciudadanos puedan democráticamente renovar a sus autoridades, ¿no? Necesario, obviamente, para nuestro Estado de Derecho. Pero no está descartado la posibilidad de que se produzcan una nulidad de las elecciones, similar a lo que ya se produjo en estas 3 últimas elecciones, ¿no? Que prácticamente han sido todas, excepto una, por ausentismo, ¿no? Y este único lunarcito que fue por falta de participación de las organizaciones políticas. Entonces, si es que se produce alguna de estas causales, correspondería que se lleven a cabo unas nuevas elecciones municipales complementarias. Pero acá seguramente ustedes, muchos de ustedes están reflexionando y están viendo de que estamos próximos a llevar a cabo, a que se lleve a cabo una nueva elección ordinaria, ¿no? Las elecciones municipales del 2026. Entonces, sería viable que se lleven a cabo unas nuevas elecciones complementarias. En realidad, en este último punto hay mucho por reflexionar. ¿Por qué? Porque tenemos varios vacíos legislativos, ¿no? La LEM ha dispuesto simplemente de que si se produce una nulidad, proceden elecciones complementarias y que en lo que corresponda se aplica la LOE, ¿no? Y bueno, también las mismas normas que aplican a una elección municipal ordinaria, pero no hay una regulación más allá de eso. ¿No? Por ejemplo, la norma establece un plazo para realizar la convocatoria de una elección municipal complementaria inmediatamente culminada la elección ordinaria, ¿no? Pero ya después de que nuevamente se produzca una elección complementaria por una nulidad, ya no hay un plazo para convocar, por ejemplo, ¿no? Para convocar a nuevas elecciones municipales. Entonces, ese escenario que nos permite advertir que una eventual elección complementaria podría tornarse en netamente declarativa, ¿no? Recordemos, si nosotros vemos este calendario, este cronograma electoral, las elecciones se desarrollan en aproximadamente un año. Entonces, un año desde que se vuelva a convocar, porque ahí va a depender mucho desde la fecha en el que el presidente de la República, o en este caso la presidenta de la República, decida convocar a elecciones complementarias, seguramente.
en el mejor de los casos, vamos a llegar a una fecha similar de la elección, ¿no? Que sería septiembre, hasta que asuman el cargo 30 días posteriores a la proclamación, sería octubre, entonces estarían ejerciendo su mandato únicamente los 2 o 3 últimos meses, en el mejor de los casos, del término de la gestión. Entonces, mm, eh, ahí hay una preocupación enorme de ver el perjuicio que podría causar que se declare una nueva nulidad de elecciones en estos dos distritos, ¿no? Bien, hasta ahí ha sido la ponencia en este caso, espero que haya sido comprensible a todos los participantes. Ahora sí estamos llanos a responder las preguntas que pudieran realizar. Muchas gracias, Yanek. Te agradecemos por tu excelente exposición que nos has brindado el día de hoy. Bueno, invitamos a los presentes en la sala que puedan hacer sus consultas a través del chat para dar respuesta. Tenemos una pregunta, Yanek. Sí. Para las elecciones municipales complementarias, ¿todos los ciudadanos de la región o distrito están obligados a votar o solo votan los afiliados a la organización política? No, ahí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Si bien el proceso electoral comprende diversas etapas, pero la elección final de las autoridades la tienen que hacer todos los ciudadanos del distrito correspondiente. Es decir, en este caso tienen que elegir todos los electores hábiles, todos los ciudadanos mayores de 18 años del distrito de Pión, y lo mismo en el distrito de Ninabamba, ¿no? O sea, todos. Ahora, en las elecciones primarias, ahí sí depende de la modalidad de elecciones que hayan optado la organización política para elegir a sus precandidatos, para que una vez elegidos internamente sean los que se presenten finalmente como candidatos finales para competir en las elecciones ya a los cargos convocados, ¿no? Que es el alcalde y los regidores. Bueno, en conclusión, tienen que votar todos los ciudadanos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasará si la población nuevamente no asiste a votar en más del 50%? Justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? En la última parte de la ponencia, que hay muchos escenarios. Uno que si se convoca así de manera rápida, podríamos eventualmente tener unas elecciones para que asuman sus cargos desde agosto o septiembre, y por lo menos hagan un tiempo de gestión de algunos meses, ¿no? Pero no sé, digo, no, por una reflexión que yo hago, digo, ¿sería una gestión adecuada de que las autoridades que ingresen hagan algo en 3, 4 o 5 meses? Hay mucho por reflexionar, ¿no? Creo que ya sería innecesario, pero así como está la norma, así como está la ley, si es que se suscita una causa de nulidad total de las elecciones, no queda otra que llevar a cabo unas elecciones complementarias. Muchas gracias. Este, otra pregunta es, mientras no juramente el alcalde y regidores electos, el Consejo Municipal anterior sigue en funciones. ¿Cuánto tiempo puede durar el mandato del alcalde y regidores en elecciones complementarias? Lo mismo, ¿no? Digamos que en esta elección del 2025 se llegan a elegir a las autoridades, ya no hay nulidad, y si se llegan a elegir, entonces tienen que completar el año y 4 meses que les queda, ¿no? 1 año y 4 meses aproximadamente, porque el próximo año se va a llevar a cabo la elección ordinaria y ellos asumen el primer día hábil del año siguiente a la elección, que sería o el primer día hábil de enero del 2027, ¿no? O sea, es todo lo que resta desde que se proclama hasta la asunción de las nuevas autoridades en el 2027. Correcto. Bueno, queremos agradecer tu participación, estimada Yanek, por el día de hoy, a nombre de nuestra directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad,
la señora licenciada Mariela Marcela Pinto Rocha, así como de nuestro señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por tu excelente participación brindada el día de hoy, en el cual has desarrollado el tema de elecciones municipales complementarias 2025, causas y consecuencias. Muchas gracias, Janet. A ustedes, muchas gracias por la participación. Gracias. Asimismo, agradecemos la participación de todos y todas las personas presentes el día de hoy y los invitamos a seguir participando en nuestras próximas actividades académicas que se estarán convocando a través de nuestras redes sociales. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en nuestra siguiente actividad.